En 1942, el arqueólogo Matthew Stirling estaba completamente perdido en los pantanos de Tabasco, cuando vio algo que le hizo dudar de su cordura. A 50 metros de distancia, entre la niebla matinal y los manglares que se retorcían como serpientes, emergía una cabeza de piedra del tamaño de un automóvil. Pesaba 20 toneladas, no tenía ruedas cerca, no había caminos, solo barro, agua estancada y mosquitos del tamaño de avispas. Stirling escribió en su diario esa noche algo que sus colegas consideraron casi herético. Esta ciudad no debería existir aquí. Pero existía, y su nombre era La Venta. Lo que Stirling no sabía en ese momento, y lo que los arqueólogos evitan decir en voz alta hasta el día de hoy, es que La Venta representa una contradicción física imposible de ignorar. Durante más de 500 años, entre 900 a.C. y 400 a.C., 18,000 personas vivieron en un islote rodeado de pantanos, sin acceso a agua potable, sin tierra cultivable visible y sin ninguna explicación lógica de cómo llegaron a sobrevivir. Los registros arqueológicos muestran que comían, que criaban familias, que construyeron pirámides monumentales de barro. Pero nadie puede explicar de dónde sacaban el maíz. Esta no es una teoría de conspiración. Es una contradicción documentada en decenas de estudios científicos que, curiosamente, siempre terminan diciendo lo mismo. Se necesita más investigación. El problema real no es la falta de investigación. El problema es que cada excavación arroja más preguntas que respuestas. Y esas preguntas empiezan a sonar peligrosamente incómodas para la narrativa oficial de cómo se supone que funcionaban las civilizaciones antiguas. Porque si los olmecas de La Venta lograron lo que lograron en condiciones que hacen que sobrevivir parezca un milagro diario, entonces tal vez no eran tan primitivos como nos han enseñado. O tal vez sabían algo que nosotros hemos olvidado. ¿Ustedes creen que una civilización puede sobrevivir 500 años en un lugar donde la lógica dice que es imposible? ¿O hay algo que los arqueólogos no nos están contando? Escríbanlo en los comentarios. La primera vez que escuché sobre La Venta fue a través de mi tío, que trabajó en las excavaciones petroleras de Tabasco en los años 70. Me contó que los ingenieros de Pemex encontraban constantemente restos olmecas mientras perforaban. Cabezas colosales enterradas bajo capas de lodo. Altares de basalto a 30 metros de profundidad. Ofrendas de jade que brillaban en la oscuridad cuando las lámparas de los trabajadores las iluminaban por primera vez en 2000 años. Pero lo que más me impactó fue cuando me dijo: nunca entendimos cómo vivían ahí. Es como encontrar una ciudad en medio del océano. Esa frase se me quedó grabada. Una ciudad en medio del océano. Porque eso es exactamente lo que es La Venta. El sitio arqueológico se encuentra a 15 kilómetros de la línea costera del Golfo de México,
construido sobre una elevación natural de apenas 20 metros, rodeada por tierras bajas completamente inundables. Al norte fluye el río Chico Zapote, al noroeste el río Palma, al sur el río Blasillo. Todos estos ríos desembocan en el Tonalá, que pasa a 4 kilómetros del centro ceremonial, aunque los estudios hidrológicos sugieren que hace 1000 años estaba mucho más cerca, probablemente rodeando la venta casi por completo durante la temporada de lluvias. Durante 6 meses al año, el agua subía hasta convertir el islote en lo que los arqueólogos llaman con delicadeza una zona de difícil acceso. Difícil acceso es un eufemismo académico que significa nadie en su sano juicio construiría una ciudad ahí. Las inundaciones periódicas del Golfo de México inundaban toda la región. Los manglares crecían salvajemente. Las serpientes venenosas eran comunes. Los cocodrilos dominaban los ríos. Y sin embargo, los olmecas no solo decidieron quedarse, sino que construyeron la primera pirámide de Mesoamérica en ese lugar. Una estructura de barro compactado de 128 metros de diámetro y 31 metros de altura. Sin escaleras, sin rampa, con 10 entrantes y 10 salientes que le dan una forma tan peculiar que los arqueólogos locales la llaman el molde de gelatina. La pregunta obvia es ¿por qué? La respuesta oficial es que el medio ambiente fue clave para la vida olmeca, que las tierras aluviales eran fértiles, que lograban 3 cosechas al año gracias a las inundaciones que enriquecían el suelo. Pero esta explicación tiene un problema fundamental, que cualquiera que haya visitado la zona puede confirmar. No hay campos de cultivo visibles. Los estudios de palinología, que analizan el polen antiguo conservado en capas de sedimento, muestran evidencia de maíz, frijol y calabaza en asentamientos pequeños a lo largo de las riberas de los ríos. Pero esos asentamientos estaban a kilómetros de distancia de la venta. El centro ceremonial en sí, el lugar donde vivían las 18,000 personas, está construido sobre un islote que no tiene suficiente tierra seca para alimentar ni a 1000. En 1955, el arqueólogo Philip Drucker dirigió la primera excavación sistemática en la venta. Su equipo encontró restos de venado, perro, cocodrilo, peces, tortugas y moluscos en grandes cantidades. Esto confirma que los olmecas eran pescadores y cazadores expertos. Pero Drucker también encontró algo perturbador: almacenes de grano completamente vacíos. No había evidencia de almacenamiento de maíz a gran escala. No había silos. No había las enormes vasijas de cerámica que otras culturas mesoamericanas usaban para guardar la cosecha. Lo que sí había eran miles de herramientas de obsidiana y jade, materiales que no existen naturalmente en la región de los pantanos. Esto significa que los olmecas estaban importando recursos desde cientos de kilómetros de distancia. Pero ¿qué exportaban a cambio? La teoría más aceptada en círculos arqueológicos es que la venta era un centro religioso, no una ciudad propiamente dicha. Que la mayoría de sus habitantes eran sacerdotes, artesanos y élite gobernante, mientras que los agricultores vivían en las aldeas periféricas y traían tributos.
Esta explicación funciona bien en papel. El problema es que las excavaciones en esas aldeas periféricas muestran poblaciones muy pequeñas, tal vez 2000 personas en total, distribuidas en docenas de asentamientos dispersos. No hay manera de que 2000 campesinos alimentaran a 18,000 personas que vivían en el centro ceremonial. Las matemáticas simplemente no cuadran. Entonces, ¿de dónde venía la comida? En 2003, la arqueóloga Rebeca González Lauck publicó un estudio que pasó relativamente desapercibido, pero que plantea una posibilidad inquietante. González analizó los restos de peces y tortugas encontrados en la venta y descubrió que muchas de las especies no eran nativas de la región inmediata. Venían de aguas más profundas, del Golfo de México abierto, a más de 30 kilómetros de distancia. Esto significa que los olmecas no solo pescaban en los ríos locales, sino que tenían embarcaciones lo suficientemente robustas para aventurarse en mar abierto. González propone que la venta funcionaba como un puerto comercial marítimo, mucho más sofisticado de lo que se pensaba. Pero si los olmecas eran navegantes expertos, ¿por qué no hay evidencia de barcos? ¿Por qué no hay muelles? ¿Por qué la arqueología oficial ignora esta posibilidad? La respuesta corta es que aceptar que los olmecas tenían tecnología marítima avanzada implicaría reescribir gran parte de lo que creemos saber sobre las culturas precolombinas. Durante décadas, el consenso académico ha sostenido que las civilizaciones de Mesoamérica no desarrollaron navegación oceánica significativa, que sus contactos eran principalmente terrestres. Pero las cabezas colosales de la venta cuentan otra historia. Están talladas en basalto que solo se encuentra en las montañas de los Tuxtlas, a más de 100 kilómetros de distancia en línea recta. Transportar bloques de 20 toneladas a través de selvas, ríos y pantanos, sin ruedas ni animales de carga, es prácticamente imposible. Pero transportarlos por agua, usando balsas y corrientes fluviales, es perfectamente factible. Los olmecas tenían que ser ingenieros hidráulicos excepcionales. Tenían que entender las corrientes. Tenían que saber construir embarcaciones capaces de soportar ese peso. Y luego está el asunto del agua potable. La venta está rodeada de agua salada y salobre. Los ríos cercanos son parcialmente salobres debido a la influencia de las mareas del Golfo. Beber esa agua directamente causa deshidratación y enfermedades. Las excavaciones no han encontrado evidencia de sistemas de filtración o cisternas de recolección de agua de lluvia lo suficientemente grandes como para abastecer a toda la población. Entonces, ¿cómo sobrevivían? Una teoría marginal mencionada solo en estudios especializados y raramente discutida en público, sugiere que los olmecas podrían haber usado técnicas de desalinización primitiva. Hervir agua salobre en grandes vasijas de cerámica y recoger el vapor condensado es tecnológicamente simple, pero requiere grandes cantidades de leña, y cortar suficiente leña en un pantano tropical sin herramientas de metal es una tarea monumental. Aquí es donde la historia oficial empieza a desmoronarse, porque los olmecas tampoco tenían herramientas de metal.
Todo su trabajo en piedra, madera y jade fue hecho con otras piedras. La obsidiana, extremadamente afilada pero frágil, era su principal material de corte. Pero la obsidiana tampoco es nativa de los pantanos. Venía de los volcanes de Guatemala, a más de 500 kilómetros de distancia. Los olmecas tenían redes comerciales que abarcaban miles de kilómetros cuadrados. Importaban jade de Chiapas, cinabrio de Honduras, mica de Oaxaca y obsidiana de Guatemala. A cambio, exportaban algo tan valioso que justificaba estos intercambios masivos. ¿Qué era? Nadie lo sabe con certeza. Algunos arqueólogos sugieren que exportaban cacao. Otros mencionan el caucho que los olmecas procesaban para hacer pelotas ceremoniales. Pero la explicación más fascinante y la más censurada es que exportaban conocimiento. En 1952, el epigrafista Tatiana Proskuriakov examinó las estelas de la venta y notó algo extraordinario. Los glifos olmecas representan conceptos astronómicos avanzados. Hay símbolos que claramente representan Venus, el planeta más importante en todas las cosmologías mesoamericanas posteriores. Hay representaciones de eclipses solares. Hay calendarios ceremoniales que coinciden con precisión perturbadora con los calendarios mayas que aparecerían siglos después. Proskuriakov propuso que la venta no era solo un centro religioso, sino una especie de observatorio astronómico y escuela de sacerdotes. Un lugar donde se entrenaba a la élite intelectual de toda Mesoamérica. Esto explicaría por qué tantas culturas posteriores, mayas, zapotecas, incluso aztecas, tienen mitos fundacionales que mencionan a los olmecas como los maestros antiguos. Pero si la venta era un centro de conocimiento tan importante, ¿por qué fue abandonado? La explicación oficial es que hubo un cambio en el curso de los ríos alrededor de 400 a.C., que las inundaciones se volvieron más severas, que la ciudad se volvió insostenible, que la gente simplemente se fue. Esta narrativa tiene sentido hasta que examinas los detalles, porque la venta no fue abandonada gradualmente. Fue evacuada de manera abrupta y sistemática. Los arqueólogos han encontrado edificios con herramientas todavía dentro, como si los trabajadores hubieran dejado todo y se hubieran ido. Han encontrado ofrendas enterradas apresuradamente, como si alguien hubiera intentado esconder algo valioso antes de partir. Y lo más extraño de todo, antes de irse, los olmecas destruyeron deliberadamente muchos de sus monumentos. Desfiguraron estelas, enterraron cabezas colosales, rompieron altares. ¿Por qué una cultura destruye su propio legado antes de marcharse? Existen 3 teorías principales. La primera, propuesta por el arqueólogo Michael Coe, sugiere que hubo una revolución interna, que el pueblo se rebeló contra la élite sacerdotal y destruyó los símbolos de su poder antes de dispersarse. Esta teoría tiene cierto apoyo en el hecho de que muchas de las esculturas desfiguradas representan figuras de autoridad. Gobernantes sentados en tronos, sacerdotes con máscaras ceremoniales. Pero no explica por qué también fueron enterradas,
no simplemente destruidas y dejadas a la vista como advertencia. Enterrar algo requiere esfuerzo, requiere planificación. Sugiere que lo que se estaba ocultando no era solo poder político, sino algo más profundo. La segunda teoría es ambiental. Los estudios paleoclimáticos muestran que alrededor de 400 a.C. hubo un período de sequías inusuales en el Golfo de México, seguido por inundaciones catastróficas. Es posible que la venta se volviera literalmente inhabitable, que el agua subiera tanto que incluso el islote quedara sumergido durante meses. Esta explicación es razonable, pero tiene un problema. Si la razón fue puramente ambiental, ¿por qué los olmecas no regresaron cuando las condiciones mejoraron? Otras civilizaciones mesoamericanas reconstruyeron ciudades después de desastres naturales. Los mayas abandonaban temporalmente ciudades durante sequías y regresaban generaciones después. Pero la venta nunca fue reocupada. Permaneció abandonada. Como si algo hubiera sucedido ahí que hizo imposible el regreso. La tercera teoría es la más perturbadora y la menos mencionada en textos académicos oficiales. Algunos investigadores independientes sugieren que la venta fue deliberadamente evacuada como parte de un éxodo planificado y que la destrucción de los monumentos fue un acto ritual para cerrar la ciudad. Esta idea se basa en tradiciones orales de pueblos indígenas del Golfo de México, que hablan de la ciudad que se fue bajo el agua por voluntad de los dioses. Hay leyendas en comunidades Zoque y Popoluca de Tabasco que mencionan a sacerdotes olmecas que profetizaron el fin de la venta y ordenaron la evacuación. Según estas leyendas, los sacerdotes sabían que el agua traería algo que no debía despertar. Obviamente, estas leyendas no son evidencia científica, pero tampoco pueden ser descartadas completamente, porque las tradiciones orales han demostrado ser sorprendentemente precisas en otros contextos arqueológicos. Los relatos míticos de inundaciones globales, que durante siglos fueron considerados meras fábulas religiosas, ahora se interpretan como memorias culturales del fin de la última era glacial. Los mitos griegos sobre Troya fueron considerados ficción, hasta que Heinrich Schliemann excavó las ruinas reales. Entonces, ¿qué pasa si las leyendas sobre la venta contienen fragmentos de verdad? ¿Qué pasa si los olmecas realmente sabían algo que nosotros no? En 2009, un equipo de geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó un estudio sísmico en los alrededores de la venta. Estaban buscando yacimientos petroleros, no secretos arqueológicos, pero los resultados fueron tan anómalos que el INAH intervino y clasificó parte de la información. Lo que se sabe, porque fue publicado en un informe técnico antes de la clasificación, es que existe una cavidad subterránea significativa debajo del centro ceremonial. Una cavidad natural, no construida por los olmecas, pero que podría haber sido conocida y utilizada por ellos. El informe menciona anomalías magnéticas y posibles cámaras adicionales. Y luego, abruptamente, el estudio se detuvo. La razón oficial fue falta de presupuesto, pero varios de los geólogos involucrados renunciaron al proyecto poco después, y ninguno ha querido hablar públicamente sobre lo que encontraron.
Este tipo de silencio institucional es lo que alimenta las teorías de conspiración. Y seamos honestos, a veces las instituciones tienen razones legítimas para no revelar información prematuramente. Tal vez encontraron algo arqueológicamente sensible que requiere años de estudio antes de ser anunciado. Tal vez la cavidad está llena de agua y es demasiado peligrosa para explorar. O tal vez encontraron algo que no encaja en el paradigma arqueológico establecido y decidieron que era más seguro mantenerlo en secreto. Cualquiera de estas posibilidades es problemática, porque la ciencia se supone que debe ser transparente. Mientras tanto, los descendientes de los olmecas, comunidades indígenas que viven en la región de Tabasco, tienen sus propias opiniones sobre la venta. He hablado con varios curanderos y ancianos de pueblos cercanos al sitio arqueológico, y todos repiten variaciones de la misma historia. Los antiguos sabían hablar con el agua. Esta frase puede sonar poética, pero cuando la descompones, tiene sentido práctico. Los olmecas tenían que ser expertos en hidrología. Tenían que entender cómo funcionaban las mareas, las corrientes fluviales, las inundaciones estacionales. Probablemente tenían conocimientos sobre ingeniería hidráulica que se perdieron con el abandono de la venta. Uno de estos curanderos, un hombre de 70 años llamado Don Esteban, me contó algo que me dejó pensando durante semanas. Me dijo que su bisabuelo, que vivió a finales del siglo XIX, conoció a un anciano que afirmaba ser descendiente directo de los olmecas. Este anciano le mostró unas piedras con glifos que guardaba escondidas en su casa. Le dijo que los glifos explicaban cómo construir canales que traen agua dulce del fondo del mar. Don Esteban nunca vio esas piedras personalmente y admite que la historia podría ser exagerada o distorsionada después de tantas generaciones, pero insiste en que su bisabuelo no era un hombre dado a fantasías. Era pescador, hombre práctico, y creía lo que le habían contado. La idea de que los olmecas tuvieran conocimientos sobre acuíferos subterráneos y filtración natural no es tan descabellada. Muchas culturas antiguas desarrollaron sistemas sofisticados de gestión del agua. Los romanos construyeron acueductos. Los persas inventaron los qanats, túneles subterráneos que transportan agua desde acuíferos montañosos hasta zonas áridas. Los nabateos de Petra crearon sistemas de recolección de agua en medio del desierto. ¿Por qué los olmecas no podrían haber hecho algo similar? El problema es que no hay evidencia física visible. No hay túneles, no hay acueductos de piedra. Pero tal vez porque todo estaba hecho con materiales perecederos, madera, fibras vegetales, barro, materiales que se descomponen completamente en 500 años en un clima tropical. Hay otro detalle fascinante que pocas personas conocen. Los olmecas de la venta fueron los primeros mesoamericanos en recoger y procesar petróleo. Sí, petróleo. Los yacimientos naturales de asfalto brotan espontáneamente del suelo en varias zonas de Tabasco. Los olmecas recolectaban este betún y lo usaban como adhesivo,
como impermeabilizante para canoas y como material de construcción. Las excavaciones han encontrado pisos de edificios cubiertos con capas de asfalto procesado. Esto demuestra conocimientos químicos sorprendentes para una civilización que supuestamente no tenía ciencia formal. El asfalto olmeca era tan efectivo que los arqueólogos modernos han intentado replicar la técnica sin éxito completo. El secreto parece estar en cómo mezclaban el betún natural con otros materiales vegetales para crear un compuesto más resistente y flexible. Esta es otra pieza del rompecabezas del conocimiento perdido. Los olmecas no eran primitivos, eran ingenieros, químicos prácticos, astrónomos, hidrólogos, pero casi todo su conocimiento desapareció con ellos, porque no dejaron textos escritos, o al menos ninguno que haya sobrevivido. Es posible que tuvieran códices, libros hechos de corteza de árbol como los que usarían los mayas siglos después. Pero si existieron, se desintegraron hace mucho tiempo en el clima húmedo de los pantanos. Aquí es donde la historia de la venta se vuelve profundamente frustrante. Estamos mirando los restos de una civilización brillante que logró lo imposible: construir una ciudad funcional en condiciones inhabitables, desarrollar redes comerciales masivas sin moneda, crear arte monumental sin herramientas de metal, calcular ciclos astronómicos sin telescopios. Y sin embargo, lo único que tenemos son fragmentos. Cabezas de piedra, altares rotos, ofrendas de jade enterradas. Todo lo demás, el 90% de su cultura, se perdió. O fue destruido deliberadamente, o está esperando ser descubierto en alguna cavidad subterránea que el INAH no quiere abrir. La pregunta que me persigue y que debería perseguir a cualquiera que estudie a los olmecas es: ¿qué tan avanzados eran realmente? No en el sentido tecnológico moderno de aviones y computadoras, sino en el sentido de comprensión profunda del mundo natural. Los olmecas vivían en armonía completa con un entorno que nosotros consideraríamos hostil. No conquistaban la naturaleza, trabajaban con ella. Entendían los ciclos del agua, los patrones migratorios de los peces, los ritmos del sol y la luna. Ese tipo de conocimiento no se adquiere en una generación. Requiere siglos de observación cuidadosa, experimentación, transmisión de información de maestros a estudiantes. Requiere instituciones educativas. Y si los olmecas tenían instituciones educativas, entonces la venta no era solo una ciudad, era una universidad. Esta idea, que la venta funcionaba como un centro de aprendizaje donde se formaban sacerdotes y astrónomos de toda Mesoamérica, explicaría muchas cosas. Explicaría por qué culturas posteriores, como los mayas y los zapotecas, comparten tantos elementos culturales con los olmecas. No porque los copiaran, sino porque fueron enseñados por ellos. Explicaría por qué la venta era tan importante a pesar de estar en un lugar tan inhóspito. No importaba que fuera difícil llegar, porque los estudiantes venían de todas partes para aprender de los maestros. Y explicaría por qué el abandono de la venta marcó el fin de la cultura omalca. Porque cuando la escuela cerró,
el conocimiento dejó de transmitirse de manera sistemática. Se fragmentó, se dispersó y eventualmente se perdió. Pero esto es especulación. La verdad es que no sabemos. Y esa incertidumbre es lo que hace que la venta sea tan magnética. Es un misterio sin resolver que nos obliga a cuestionar nuestras suposiciones sobre el pasado. Nos obliga a preguntarnos si realmente entendemos cómo funcionaban las civilizaciones antiguas o si simplemente estamos proyectando nuestras propias limitaciones en ellas. Porque nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, no podríamos construir una ciudad en los pantanos de Tabasco sin maquinaria pesada, sin sistemas de bombeo eléctrico, sin camiones de suministro. Los olmecas lo hicieron con sus manos, con piedra y madera, con conocimiento puro, y sobrevivieron allí durante 500 años. Eso no es primitivo, eso es extraordinario. Y lo que sea que hicieron, lo que sea que supieran, está esperando ser redescubierto. Lo que nadie te dice cuando visitas las ruinas de la venta hoy es que estás viendo apenas una fracción de lo que existió. El parque arqueológico que los turistas recorren es una reconstrucción parcial, un museo al aire libre donde se trasladaron algunas cabezas colosales y altares desde su ubicación original. El sitio real, el núcleo urbano donde vivían las 18,000 personas, está en gran parte sin excavar. Y hay razones específicas para eso. Razones que tienen que ver con tecnología, presupuesto y algo que los arqueólogos mencionan en voz baja: miedo a lo que podrían encontrar. En 1984, el Instituto Nacional de Antropología e Historia planeó una campaña de excavación masiva en la venta. Se iba a usar tecnología de penetración de suelos, radar de georradar, magnetometría. El objetivo era mapear completamente las estructuras subterráneas antes de excavar. Los resultados preliminares mostraron algo inesperado. Había más estructuras bajo tierra de las que se habían identificado en superficie. Mucho más. Túneles, cámaras, corredores que conectaban diferentes complejos ceremoniales. Un verdadero laberinto subterráneo. Y entonces, sin explicación pública convincente, el proyecto fue suspendido. La razón oficial fue que las condiciones del terreno eran demasiado inestables, que el nivel freático alto hacía imposible excavar con seguridad, que los túneles podrían colapsar. Todas estas razones son técnicamente válidas, pero no explican por qué el proyecto nunca se reanudó, ni siquiera con tecnología más avanzada. Hay otra versión de los hechos que circula entre arqueólogos que trabajaron en la región durante esos años. Esta versión sugiere que sí encontraron algo en esos túneles. No tesoros de oro ni artefactos especialmente valiosos, sino algo más desconcertante. Evidencia de que los túneles habían sido sellados deliberadamente desde adentro. Bloques de piedra colocados de manera que solo podrían haber sido puestos por alguien que estaba dentro del túnel cuando fue cerrado. Y en algunos de esos sellos había restos humanos,
personas que aparentemente habían elegido quedarse dentro cuando se cerró el acceso. Esta historia no está documentada en ningún informe oficial, pero he hablado con 3 personas diferentes que trabajaron en ese proyecto, y las 3 mencionan los mismos detalles: túneles sellados, piedras colocadas desde dentro, restos humanos junto a los sellos. Si esto es verdad, cambia completamente nuestra comprensión del abandono de la venta, porque sugiere que no fue una evacuación caótica causada por desastres naturales o colapso social. Fue una clausura ritual, planificada, ejecutada por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Implica que algunos miembros de la élite olmeca se sacrificaron voluntariamente para cerrar la ciudad, para mantener algo adentro o para mantener algo afuera. Las leyendas locales que mencioné antes, las que hablan de sacerdotes que profetizaron el fin de la venta, cobran un significado diferente bajo esta luz. ¿Qué profetizaron exactamente? ¿Qué creían que iba a suceder si la ciudad no era sellada correctamente? Retrocedamos un momento a los hechos verificables. Sabemos con certeza que alrededor de 400 a.C., la venta fue abandonada. Sabemos que antes del abandono, muchas esculturas monumentales fueron deliberadamente desfiguradas y enterradas. Sabemos que no hubo signos de violencia generalizada, ni evidencia de invasión externa. Y sabemos que el abandono coincidió con cambios ambientales significativos. El río Mezcalapa desvió su curso hacia el este, alejándose de la venta. Este cambio hidrológico habría tenido consecuencias devastadoras para una ciudad que dependía del acceso fluvial para transporte y comercio. Sin el río, la venta quedó aislada. Las rutas comerciales que habían sostenido su economía durante siglos se volvieron inviables. Los alimentos que importaban desde las aldeas periféricas ya no podían llegar fácilmente. Y lo más crítico, el suministro de agua potable se volvió aún más difícil. Entonces, la teoría oficial de que el cambio del río causó el abandono tiene sentido lógico. Es una explicación racional basada en evidencia física. Pero no explica la ritualización del abandono. No explica por qué destruyeron sus propios monumentos. No explica por qué enterraron cuidadosamente ofrendas que eran invaluables. Hachas de jade pulido, espejos de obsidiana, figurillas de piedra verde. Si estaban huyendo de una crisis ambiental, ¿por qué tomarse el tiempo de realizar ceremonias elaboradas? ¿Por qué no simplemente irse y llevar sus objetos más valiosos con ellos? Una posibilidad que algunos investigadores han explorado es que la crisis ambiental fue interpretada por los olmecas como un castigo divino. Que cuando el río cambió su curso, los sacerdotes declararon que los dioses habían abandonado la venta. En una cultura donde la religión permeaba cada aspecto de la vida, donde los gobernantes eran considerados intermediarios entre humanos y dioses, la pérdida del favor divino habría sido catastrófica. No solo física, sino psicológicamente. Toda la estructura social olmeca se sostenía sobre la premisa de que los sacerdotes podían mantener el equilibrio cósmico mediante rituales apropiados. Si los rituales dejaban de funcionar, si el río se iba a pesar de las ofrendas, entonces
todo el sistema de creencias colapsaba. Los estudios de antropología religiosa muestran que cuando las sociedades profundamente teocráticas enfrentan crisis que sus líderes religiosos no pueden resolver, las reacciones pueden ser extremas. A veces hay revoluciones donde el pueblo derroca a los sacerdotes y destruye los símbolos religiosos. Otras veces hay éxodos masivos donde la población abandona completamente los lugares considerados malditos. Y en casos raros, hay rituales de clausura, ceremonias diseñadas para cerrar permanentemente un lugar sagrado que se cree ha sido contaminado o abandonado por los dioses. La evidencia en la venta parece encajar con esta tercera categoría. Las esculturas no fueron simplemente destruidas, fueron ritualmente mutiladas según patrones específicos. Muchas cabezas colosales tienen daños concentrados en los ojos y la boca, las partes del cuerpo asociadas con la percepción y el habla, como si estuvieran intentando cegar y silenciar simbólicamente a los antiguos gobernantes representados en piedra. Hay un paralelismo fascinante con otras culturas mesoamericanas posteriores. Cuando los mayas abandonaban ciudades, frecuentemente realizaban ceremonias de terminación, rituales para matar simbólicamente los edificios y objetos sagrados, liberando su energía espiritual. Esto implicaba romper vasijas ceremoniales, desfigurar estelas, sellar entradas a templos. Los aztecas tenían prácticas similares. Cuando un ciclo calendárico de 52 años terminaba, destruían todos sus objetos domésticos y comenzaban de nuevo con utensilios nuevos. La idea subyacente era que los objetos acumulaban carga espiritual que debía ser liberada periódicamente. Si los olmecas que precedieron tanto a mayas como aztecas tenían creencias similares, entonces tiene sentido que al abandonar la venta realizaran una terminación masiva de toda la ciudad. No la estaban dejando atrás, la estaban matando ritualmente. Pero esto plantea otra pregunta inquietante. ¿A dónde fueron todos? 18,000 personas no desaparecen sin dejar rastro. La teoría arqueológica estándar es que migraron hacia diferentes regiones, algunos hacia el norte, estableciendo 3 zapotes, el último centro olmeca importante. Otros hacia el sur y el este, adentrándose en lo que después sería territorio maya. Hay evidencia genética y cultural que respalda esto. Los mayas tempranos, particularmente en la región de El Petén, en Guatemala, muestran claras influencias olmecas en su arte, escritura y arquitectura. Es razonable suponer que grupos de refugiados de la venta llevaron consigo conocimientos que después fueron integrados en la civilización maya. Pero aquí es donde la historia se vuelve complicada, porque la migración olmeca no fue uniforme ni pacífica. Los registros arqueológicos muestran que hubo conflictos. En varios sitios del período de transición entre la cultura olmeca y las culturas posteriores se encuentran evidencias de violencia. Edificios quemados, entierros masivos, fortificaciones defensivas. Parece que cuando los olmecas llegaron a nuevos territorios no siempre fueron bienvenidos. Hubo enfrentamientos con poblaciones locales,
Hubo disputas sobre tierras y recursos, y en algunos casos parece que hubo fragmentación interna entre los propios olmecas. Diferentes grupos migrantes siguiendo diferentes líderes, compitiendo entre sí por establecer nuevos centros de poder. Este caos migratorio explicaría por qué el conocimiento olmeca se dispersó tan desigualmente. Algunas técnicas, como el trabajo del jade y la obsidiana, fueron preservadas y transmitidas intactas a las culturas posteriores. Otras, como las técnicas de supervivencia en entornos pantanosos, se perdieron porque ya no eran necesarias en los nuevos territorios. Y algunas pueden haberse perdido simplemente porque los portadores de ese conocimiento específico murieron durante la migración o fueron asesinados en conflictos. Cuando una sociedad colapsa y se dispersa, siempre hay pérdida de información. Es inevitable. Pero la magnitud de lo que se perdió con los olmecas parece desproporcionada. Consideremos lo que sabemos que los olmecas podían hacer: tallar piedra con precisión asombrosa sin herramientas de metal, transportar bloques de 20 toneladas a través de terrenos imposibles, calcular ciclos astronómicos con exactitud que rivaliza con observatorios modernos, procesar petróleo crudo para crear materiales de construcción, navegar probablemente en mar abierto, gestionar redes comerciales que abarcaban miles de kilómetros, desarrollar sistemas de escritura que después influenciarían todos los sistemas mesoamericanos posteriores, y sobrevivir 500 años en un lugar donde la supervivencia debería haber sido imposible. Eso no es primitivo. Eso es ingeniería de alto nivel. Entonces, ¿por qué ese conocimiento no fue preservado completamente? Una teoría es que gran parte del conocimiento olmeca era controlado por una élite sacerdotal muy pequeña, que las técnicas más avanzadas, particularmente las relacionadas con astronomía, calendario y rituales, eran secretos guardados celosamente por unos pocos iniciados. Cuando la venta fue abandonada, es posible que muchos de esos sacerdotes mayores decidieran no migrar. Eran ancianos. El viaje habría sido peligroso. Y si creían que los dioses los habían abandonado, tal vez sintieron que su vida había perdido propósito. Hay una estela entre zapotes, fechada siglos después del abandono de la venta, que representa a un anciano sacerdote con lágrimas talladas en sus mejillas. La inscripción, traducida parcialmente, dice algo como «el último que recuerda el nombre verdadero». Esto podría ser simplemente poético, o podría ser literal. El último sobreviviente de una orden sacerdotal que llevaba consigo conocimientos que morirían con él. La posibilidad de que conocimientos específicos se perdieran con generaciones específicas de sacerdotes no es especulación salvaje. Tenemos ejemplos históricos documentados de exactamente esto sucediendo en otras culturas. Los druidas celtas memorizaban vastas cantidades de información, historia, leyes, rituales, pero se negaban a escribirla por razones religiosas. Cuando los romanos conquistaron las islas británicas y masacraron a los druidas, todo ese conocimiento se perdió irreversiblemente. Los incas usaban quipus, sistemas de nudos en cuerdas
para registrar información. Pero solo los Quipucamayocs, especialistas entrenados, podían leerlos correctamente. Cuando los conquistadores españoles ejecutaron a la mayoría de los Quipucamayocs, la capacidad de leer quipus se perdió. Hoy podemos ver los quipus incas en museos, pero no podemos descifrarlos completamente porque el conocimiento de cómo interpretarlos murió con sus lectores. Lo mismo pudo haber sucedido con los olmecas. Y luego está la cuestión de lo que podría estar todavía enterrado bajo la venta. Los túneles que mencioné antes, los que supuestamente fueron sellados desde dentro, nunca han sido completamente explorados. En 2017 hubo un intento renovado de usar tecnología LIDAR, la misma que ha revolucionado la arqueología maya al revelar ciudades enteras ocultas bajo la selva. El LIDAR fue usado en la venta durante 3 días. Los resultados fueron prometedores. Identificaron estructuras que no aparecen en ningún mapa previo. Y entonces, nuevamente, el proyecto se detuvo. Esta vez la razón oficial fue que los permisos ambientales eran complicados porque el área es una reserva ecológica. Esto es técnicamente cierto. La zona de la venta está protegida porque alberga jaguares, tapires y otras especies en peligro. Pero otros sitios arqueológicos en reservas similares han sido excavados con éxito siguiendo protocolos ambientales estrictos. Entonces, ¿por qué específicamente la venta sigue siendo intocable? Una respuesta cínica sería que simplemente no hay voluntad política ni presupuesto, que el INAH tiene recursos limitados y prioriza sitios que generan más turismo. La venta está en medio de pantanos en Tabasco, una zona remota que no atrae tantos visitantes como Chichén Itzá o Teotihuacán. Excavar ahí sería extremadamente costoso y logísticamente complejo. Esta es probablemente la explicación real. Pero no es satisfactoria, porque deja sin responder la pregunta fundamental: ¿qué hay bajo la venta que podría cambiar nuestra comprensión de la historia precolombina? Basándome en lo que sabemos sobre otras culturas mesoamericanas, hay varias posibilidades de lo que podrían encontrar. Primero, podrían haber tumbas reales. Hasta ahora, nunca se ha encontrado una tumba de un gobernante olmeca de alto nivel en la venta. Esto es extraordinario. Prácticamente todas las otras grandes civilizaciones mesoamericanas dejaron tumbas elaboradas de sus élites. La tumba de Pacal en Palenque, las tumbas de Monte Albán, las criptas de Copán. Los olmecas construyeron pirámides masivas, pero no hemos encontrado a quién enterraron dentro. ¿Por qué? Una posibilidad es que las tumbas están más profundas de lo que hemos excavado. Otra es que fueron saqueadas hace siglos. Pero una tercera posibilidad, sugerida por la evidencia de sellado ritual, es que las tumbas fueron protegidas intencionalmente mediante trampas o estructuras colapsables. Que los olmecas diseñaron específicamente sus cámaras funerarias para que fueran inaccesibles. Segundo, podrían encontrar bibliotecas. No bibliotecas en el sentido moderno, pero sí depósitos de códices. Otras culturas mesoamericanas creaban libros plegables hechos de corteza de árbol
cubierta con estuco, donde pintaban textos y diagramas. Solo sobrevivieron unos pocos códices mayas y aztecas. La mayoría fueron destruidos por los españoles, pero sabemos que existieron miles. Si los olmecas tenían un sistema de escritura, y todas las evidencias sugieren que sí, entonces debieron haber tenido registros escritos. ¿Dónde están? Es posible que fueran almacenados en cámaras especiales, posiblemente selladas con resinas para protegerlos de la humedad. Si esas cámaras nunca fueron abiertas después del abandono, los códices podrían estar perfectamente preservados. Esto no es fantasía. En Egipto se han encontrado papiros de 3000 años de antigüedad en tumbas selladas, perfectamente legibles. Las condiciones de la venta son diferentes, mucho más húmedas, pero si los olmecas conocían técnicas de preservación, es técnicamente posible. Tercero, y esto es más especulativo, podrían encontrar evidencia de tecnologías que no deberían existir en ese período. Ya mencioné el procesamiento de petróleo. Los olmecas usaban asfalto de manera sofisticada, pero ¿qué más podrían haber desarrollado? Hay rumores persistentes, nunca confirmados oficialmente, de que se han encontrado objetos de metal en contextos olmecas. Esto sería revolucionario, porque el consenso arqueológico es que la metalurgia en Mesoamérica comenzó mucho después, alrededor de 600 después de Cristo en Occidente de México. Pero algunos investigadores independientes afirman haber visto artefactos de cobre y bronce en colecciones privadas que supuestamente provienen de la venta. Si esto es cierto, si los olmecas tenían metalurgia básica, entonces nuestra cronología completa de desarrollo tecnológico en Mesoamérica está equivocada. No puedo verificar estas afirmaciones sobre objetos de metal porque, convenientemente, todos estos artefactos están en colecciones privadas inaccesibles o han desaparecido. Esto es sospechoso. Podría ser evidencia de un encubrimiento. O podría ser simplemente que estos artefactos nunca existieron y toda la historia es una fabricación. El problema con la arqueología de civilizaciones antiguas es que siempre hay un espacio para el misterio. Y ese espacio se llena rápidamente con especulación. Pero la especulación no es completamente inútil. A veces apunta hacia preguntas que vale la pena investigar. Lo que es indiscutible es que los olmecas fueron mucho más avanzados de lo que la narrativa popular sugiere. Cuando la gente piensa en grandes civilizaciones mesoamericanas, piensa en aztecas y mayas. Los olmecas son relegados a una nota al pie, la cultura madre, mencionados brevemente antes de pasar a los pueblos más conocidos. Pero los olmecas fueron fundamentales. Inventaron el juego de pelota mesoamericano. Desarrollaron el calendario de cuenta larga. Crearon el concepto de cero matemático, independientemente de los hindúes. Establecieron las rutas comerciales que todas las civilizaciones posteriores usarían. Y, crucialmente, crearon el modelo de la ciudad-estado teocrática que definiría toda la organización política mesoamericana durante los siguientes 2000 años. La venta
no fue solo una ciudad. Fue un experimento social masivo. Fue un intento de crear una sociedad compleja en condiciones extremadamente adversas. Y funcionó durante medio milenio. Eso es más tiempo que la existencia de Estados Unidos. Es más tiempo que el Imperio Romano de Occidente. 500 años de continuidad cultural en un lugar que la lógica dice que debería haber sido abandonado en menos de una generación. Ese logro merece más atención de la que recibe. Y merece respuestas honestas. ¿Por qué el INAH no prioriza excavaciones más extensas en la venta? ¿Por qué los estudios de georradar se detienen repetidamente? ¿Qué hay en esos túneles sellados? Estas preguntas no son conspiranoicas, son legítimas. Los ciudadanos mexicanos tienen derecho a saber qué hay bajo su propio suelo, especialmente cuando se trata de la herencia cultural de las civilizaciones que precedieron a la invasión europea. La arqueología no debería ser secreta, debería ser transparente, y cuando no lo es, la gente naturalmente empieza a sospechar. Quizás las respuestas son decepcionantemente mundanas. Quizás no hay nada dramático bajo la venta, solo más barro, más altares rotos, más fragmentos de cerámica que requieren años de análisis meticuloso para revelar información incrementalmente. Quizás los túneles sellados no contienen bibliotecas perdidas ni tumbas reales, solo escombros y agua estancada. Quizás toda la historia de sacerdotes que se sacrificaron para cerrar la ciudad es una invención romántica sin base real. Quizás. Pero tal vez no. Tal vez bajo esas capas de lodo y vegetación, bajo los manglares y los cocodrilos, bajo los túneles inundados que nadie ha explorado completamente, hay respuestas que cambiarían fundamentalmente cómo entendemos a nuestros antepasados. Tal vez los olmecas sabían cosas que nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, hemos olvidado. Cosas sobre cómo vivir en equilibrio con ecosistemas difíciles. Cosas sobre cómo organizar sociedades sin moneda. Cosas sobre cómo observar el cielo y calcular el tiempo. Cosas que anotaron cuidadosamente en códices que después escondieron en cámaras selladas, esperando a que alguien, algún día, fuera lo suficientemente sabio para leerlas. O tal vez tenían razón en sellar esas cámaras. Tal vez hay razones por las cuales ese conocimiento fue enterrado deliberadamente. Las leyendas locales hablan de algo que no debía despertar. Los túneles supuestamente sellados desde dentro. Los sacerdotes que profetizaron el fin y ordenaron la evacuación. Todo esto podría ser mitología, o podría ser memoria cultural de algo real. Algo que los olmecas entendieron y que nosotros, con nuestra arrogancia moderna, hemos olvidado. Que no todo lo que se puede descubrir debe ser descubierto. Que algunos conocimientos vienen con costos. Que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. No sé qué creer. He visto demasiada evidencia de que los olmecas eran brillantes, ingeniosos, capaces de logros que desafían explicaciones simples. Pero también he visto la evidencia de su miedo,
la forma en que destruyeron sus propios monumentos antes de irse, la forma en que enterraron sus ofrendas más preciadas, la forma en que aparentemente sellaron túneles con personas aún dentro. Eso no es el comportamiento de una civilización que simplemente se muda a un lugar mejor. Es el comportamiento de una civilización que está tratando de contener algo. Entonces, volvemos a la pregunta original. ¿Cómo sobrevivieron en la venta durante 500 años? La respuesta oficial es ingenio, adaptación, conocimiento profundo del medio ambiente. Y esa respuesta es probablemente correcta en su mayor parte, pero hay un margen de incertidumbre, un espacio donde las explicaciones racionales no encajan perfectamente con la evidencia. Y en ese espacio crece el misterio. Tal vez algún día excavaremos la venta completamente. Mapearemos todos los túneles, abriremos todas las cámaras selladas, traduciremos todos los glifos que encontremos y finalmente tendremos respuestas completas. O tal vez, como don Esteban el curandero me dijo, algunas historias están destinadas a permanecer incompletas. Los antiguos sabían cuándo hablar y cuándo callar, me dijo. Tal vez sellaron esas cámaras no para esconder tesoros, sino para protegernos de entender demasiado pronto. No sé si tiene razón, pero sé que cada vez que miro las imágenes de esas cabezas colosales olmecas, con sus ojos ciegos y sus bocas silenciosas, siento algo perturbador. No admiración por una civilización perdida, sino algo más profundo. Una pregunta que ellos tallaron en piedra de 20 toneladas y dejaron para que nosotros la encontráramos 2000 años después. ¿Estamos listos para saber lo que ellos sabían? ¿O cometeríamos los mismos errores que los obligaron a sellarlo todo y marcharse? La venta sigue ahí, medio sumergida en pantanos, protegida por jaguares y cocodrilos, guardando sus secretos. Y tal vez, solo tal vez, esa es exactamente la forma en que debe quedarse. Porque algunas puertas, los olmecas lo aprendieron de la manera más difícil, no deben abrirse sin antes comprender completamente lo que hay del otro lado.